Vivimos en una época que muchos comparan con la Guerra Fría. Ambemos tensiones entre grandes potencias, una carrera armamentista y discursos que nos recuerdan un pasado que creíamos superado. Pero, ¿y si les dijera que la situación actual es, en realidad, mucho más peligrosa? Hoy vamos a analizar por qué el tablero geopolítico del siglo XXI es más inestable y arriesgado que el mundo bipolar que conocieron nuestros padres y abuelos. Durante la Guerra Fría, a pesar de la hostilidad, existían ciertas reglas no escritas: Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos grandes bloques se conocían mutuamente, entendían sus líneas rojas y mantenían canales de comunicación, incluso en los momentos de mayor tensión. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés, creaba un equilibrio aterrador. Pero un equilibrio al fin y al cabo. Ninguna de las dos superpotencias quería iniciar un conflicto nuclear porque sabían que significaría su propia aniquilación. Era un juego de ajedrez predecible, aunque con el destino del mundo en juego. Hoy, ese tablero de ajedrez se ha hecho añicos. Ya no tenemos dos jugadores claros, sino múltiples actores con sus propias agendas, ambiciones y, lo más preocupante, con una creciente imprevisibilidad. Aquí es donde entran en juego figuras como Vladimir Putin en Rusia y Xi Jinping en China. A diferencia de los líderes soviéticos, que a menudo gobernaban a través de un comité y debían rendir cuentas al Politburó, Putin y Xi han consolidado un poder casi absoluto. Pensemos en Putin. Ha desmantelado sistemáticamente la oposición interna y se ha rodeado de un círculo de leales. Sus decisiones, como la invasión a gran escala de Ucrania, parecen impulsadas no solo por un cálculo estratégico frío, sino también por una visión personalista y un legado histórico. No hay un Politburó que pueda frenarlo. Su toma de decisiones es opaca y depende en gran medida de su propia percepción del mundo. Esta concentración de poder en un solo individuo hace que sus acciones sean mucho más difíciles de predecir para Occidente. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar, qué riesgos está dispuesto a asumir o si su interpretación de la realidad coincide con la nuestra. Lo mismo ocurre con Xi Jinping en China. Ha eliminado los límites de mandato y ha purgado a sus rivales, convirtiéndose en el líder más poderoso desde Mao Zedong. Su ambición es clara en convertir a China en la potencia dominante del mundo para mediados de siglo. Pero los métodos y los plazos son inciertos. La retórica sobre Taiwán es cada vez más agresiva y la presión económica y militar sobre sus vecinos no deja de aumentar. Al igual que Putin, las decisiones de Xi no pasan por un filtro de debate interno robusto. Dependen de su voluntad y su visión, lo que añade una capa de incertidumbre peligrosa a la política internacional. ¿Cuándo decidirá que ha llegado el momento de actuar sobre Taiwán? ¿Qué desencadenaría esa decisión? Nadie lo sabe con certeza. Este personalismo autocrático contrasta fuertemente con la Guerra Fría en los líderes soviéticos. Aunque autoritarios, operaban dentro de un sistema. Había facciones, luchas de poder internas y un cierto grado de racionalidad colectiva. Hoy, nos enfrentamos a líderes que parecen creer que ellos son el Estado, y sus decisiones pueden ser impulsivas, emocionales, y estar basadas en una información muy filtrada por sus asesores. El segundo factor que hace que nuestra era sea más peligrosa es la fragmentación de Occidente. Durante la Guerra Fría, a pesar de las diferencias, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y aglutinado en la OTAN, presentaba un frente mayoritariamente unido contra la amenaza soviética. Había un propósito común claro que trascendía las disputas nacionales. Hoy, ese frente está agrietado. Estados Unidos ha pasado por periodos de aislacionismo y políticas de América primero que han sembrado dudas sobre su compromiso con sus aliados. La polarización política interna en muchos países occidentales, incluido Estados Unidos, consume una enorme cantidad de energía y atención, dificultando la formulación de una política exterior coherente y a largo plazo. Vemos cómo las elecciones en un solo país pueden cambiar drásticamente el equilibrio de alianzas. Europa también lucha por encontrar una voz unificada. El Brexit ha debilitado a la Unión Europea y persisten profundas divisiones sobre cómo tratar con Rusia y China. Algunos países priorizan los lazos económicos, mientras que otros abogan por una postura más dura. Esta falta de cohesión es una debilidad que líderes como Putin
ICE explotan magistralmente. Utilizan tácticas de divide y vencerás, ofreciendo acuerdos energéticos a unos, inversiones a otros, y utilizando la desinformación para exacerbar las divisiones internas en nuestras sociedades. Esta fragmentación significa que la respuesta de Occidente a las crisis es más lenta, menos decidida y a menudo contradictoria. Mientras la Guerra Fría se caracterizó por dos bloques sólidos mirándose fijamente, hoy vemos un bloque autoritario cada vez más coordinado frente a un Occidente distraído y a menudo dividido. Finalmente, el tercer y quizás más aterrador factor es la proliferación nuclear y el desmantelamiento de los tratados de control de armas. Durante décadas, Estados Unidos y Rusia construyeron una arquitectura de tratados para limitar sus arsenales nucleares y aumentar la transparencia. Acuerdos como el Tratado INFE, que prohibía los misiles de alcance intermedio, o el nuevo START, que limita las ojivas estratégicas, fueron pilares de la estabilidad global. Pero en los últimos años, esta arquitectura se ha venido abajo. El Tratado INFE es historia. La participación de Rusia en el nuevo START está suspendida. Y lo que es peor, nuevos actores están entrando en la carrera nuclear. China está expandiendo su arsenal nuclear a un ritmo vertiginoso, sin estar sujeta a ningún tratado de control. Se estima que podría tener hasta 1000 ojivas nucleares para 2030. Corea del Norte sigue desarrollando sus misiles y armas nucleares, actuando de forma impredecible. Irán está cada vez más cerca de tener la capacidad de construir una bomba atómica, lo que podría desencadenar una carrera armamentista en todo Oriente Medio, en Pakistán y la India. Dos potencias nucleares con un historial de conflictos siguen siendo un foco de tensión. Esto crea un escenario de pesadilla. Ya no es un duopolio nuclear entre Washington y Moscú, sino un mundo multipolar nuclear, con más países poseyendo armas nucleares. Aumentan las posibilidades de un error de cálculo, un accidente o el uso deliberado de estas armas en un conflicto regional que podría escalar rápidamente. Las reglas de la disuasión nuclear que funcionaron durante la Guerra Fría no se aplican necesariamente a estos nuevos actores, que pueden tener diferentes umbrales de riesgo y objetivos estratégicos. En resumen, aunque la Guerra Fría fue una época de gran peligro, se caracterizó por una cierta previsibilidad, dos bloques relativamente cohesivos y un marco de control de armas. Hoy nos enfrentamos a un mundo mucho más caótico. Líderes autocráticos con un poder personal inmenso y una psicología impredecible. Un Occidente fragmentado que lucha por encontrar un propósito común y una nueva carrera armamentista nuclear con más jugadores y menos reglas que nunca. La combinación de estos tres factores, la imprevisibilidad de los líderes, la fragmentación occidental y la proliferación nuclear, crea un cóctel geopolítico excepcionalmente volátil. No estamos en una nueva Guerra Fría. Estamos en algo diferente, algo posiblemente mucho más peligroso, porque las barandillas de seguridad que evitaron la catástrofe en el siglo XX han sido desmanteladas. Entender estos riesgos es el primer paso para poder navegar por las turbulentas aguas que tenemos por delante. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este tema te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las complejidades de nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que estamos en una era más peligrosa que la Guerra Fría? Nos vemos en el próximo video. Pero no se trata solo de líderes impredecibles o alianzas frágiles. Hay una dimensión tecnológica que lo transforma todo. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares eran la cúspide del terror. Pero también eran simples en cierto sentido, grandes en visibles, rastreables. A los satélites podían contar ojivas. Las inspecciones podían verificar el cumplimiento de los tratados. Y el tiempo entre la detección del lanzamiento y el impacto se medía en decenas de minutos. Tiempo suficiente, en teoría, para que los humanos intervinieran, para verificar si la alerta era real o falsa, para elegir no tomar represalias si algo no tenía sentido. Pero ahora tenemos armas hipersónicas que viajan a Mach 20, que maniobran de maneras que hacen que su trayectoria sea impredecible, que llegan en minutos, no en decenas de minutos, y la ventana de decisión se reduce de media hora a 5 minutos. Y en 5 minutos
No hay tiempo para una cuidadosa deliberación humana, solo para que los sistemas automatizados recomienden una respuesta, y si estos sistemas están programados para suponer los peores escenarios y recomendar represalias masivas basadas en detecciones que pueden ser erróneas, entonces el margen de error humano para salvar al mundo, como lo hizo Petrov en 1983, desaparece. Y luego está la ciberseguridad. Durante la Guerra Fría, ¿sabías cuando estabas bajo ataque? Los misiles que cruzan el cielo son inconfundibles. Pero un ciberataque puede apagar tu red eléctrica, y pasas horas tratando de determinar si fue un fallo técnico o un acto de guerra. Y cuando finalmente determinas que fue un ataque, ¿cómo lo atribuyes? Los hackers dejan pistas falsas, usan servidores en terceros países, e incluso cuando tienes una certeza razonable sobre el origen, ¿cómo respondes? ¿Un ciberataque contra infraestructura civil justifica una respuesta cinética? Y si es así, ¿cuán proporcional? Y mientras el debate continúa, tu economía está paralizada, tus hospitales están sin electricidad, tus sistemas financieros están congelados, y la presión para hacer algo, lo que sea, con decisión, se vuelve abrumadora, y la inteligencia artificial añade otra capa de incertidumbre. Drones autónomos que toman decisiones sobre objetivos sin supervisión humana directa, sistemas de defensa que identifican amenazas y responden más rápido de lo que los humanos pueden procesar. Y cuanto más delegamos en las máquinas, más creamos la posibilidad de una escalada que nadie pretendía. Imaginen un dron autónomo ruso identifica un convoy de armas occidentales que entra en Ucrania. Un algoritmo decide que es un objetivo legítimo. Atacan, mata a los soldados de la OTAN que lo escoltaban. Y de repente, se invoca el artículo 5, no porque el líder decidiera atacar a la OTAN, sino porque el algoritmo tomó una decisión milisegundos más rápido de lo que la supervisión humana podría evitar. ¿Y cómo se desescala eso? ¿Cómo se explica a las poblaciones que exigen respuestas que fue un accidente de programación? E incluso si todos en las salas de situación entienden que fue un error. La presión política para tomar represalias puede forzar una escalada que nadie quiere, pero todos se sienten obligados a ejecutar. Durante la Guerra Fría, la geografía también era clara. Europa era la línea del frente, pero estaba lejos del territorio estadounidense o ruso, propiamente dicho. Se libraron guerras indirectas en Vietnam, Afganistán, Angola, lugares que, por trágicos que fueran para las poblaciones locales, no amenazaban directamente a las superpotencias. Pero ahora, la guerra está en la frontera directa entre Rusia y la OTAN. Ang está en Bielorrusia, a kilómetros de Polonia. Está en el Mar Negro, donde los barcos rusos y de la OTAN navegan peligrosamente cerca. Y la proximidad geográfica significa que los errores de cálculo, los incidentes accidentales, pueden escalar mucho más rápidamente. Un avión ruso cruza el espacio aéreo polaco, persiguiendo a un dron ucraniano. Polonia, nerviosa y en alerta máxima, derriba el avión. Y ahora hay un miembro de la OTAN que mató a pilotos rusos. ¿Y cómo es que Rusia no responde sin parecer débil? ¿Y cómo es que la OTAN no defiende a Polonia sin parecer que respalda la provocación? Y los expertos, quienes han estudiado todas las crisis de la Guerra Fría, quienes conocen cada detalle de cómo el mundo evitó repetidamente la aniquilación nuclear, observan la constelación actual de factores y no ven precedentes. No ven una situación histórica análoga, porque nunca antes hemos tenido una combinación de líderes autocráticos impredecibles, armas que reducen el tiempo de toma de decisiones a minutos, fragmentación de las alianzas occidentales, múltiples escenarios de conflictos simultáneos y ausencia de canales de comunicación confiables. Técnicamente, todavía existe una línea directa entre Washington y Moscú, pero ¿existe confianza para usarla? ¿Se cree que la otra parte negociará de buena fe? ¿O se considera a cada comunicación simplemente un intento de manipulación para ganar tiempo, para parecer razonable, mientras se prepara el siguiente movimiento? Y también está la cuestión nuclear táctica. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares eran estratégicas en destrucción de ciudades, aniquilación mutua, pero Rusia ha desarrollado y desplegado ampliamente armas nucleares tácticas, armas más pequeñas, diseñadas para el campo de batalla. Y la doctrina rusa, a diferencia de la soviética, contempla el uso de estas armas en un conflicto convencional,
Si Rusia está perdiendo, Putin ha amenazado, primero de forma encubierta y luego explícita, con usar armas nucleares tácticas si la integridad territorial rusa se ve amenazada y se anexionó ilegalmente partes de Ucrania. Así que, según su lógica distorsionada, defender Donetsk o Luhansk es defender territorio ruso, y el uso de armas nucleares tácticas se vuelve, en su opinión, defensivo y por lo tanto justificable. ¿Y si la usa? ¿Y si una pequeña ojiva táctica detona sobre una concentración de fuerzas ucranianas? Occidente ha prometido consecuencias catastróficas. Pero, ¿qué exactamente? Una respuesta nuclear propia significa iniciar un intercambio que podría desembocar en un holocausto global. Una respuesta convencional masiva contra las fuerzas rusas corre el riesgo de una mayor escalada. No responder militarmente significa romper el tabú nuclear de 79 años y convertir su uso en la nueva norma. Y no hay ninguna opción buena. Solo opciones terribles. Y elegir entre opciones terribles bajo presión del tiempo, con poblaciones asustadas que exigen acción, con aliados que discrepan sobre la respuesta adecuada, es precisamente el tipo de situación en la que se cometen errores fatales. Los expertos también señalan la ausencia de sistemas de control de armamentos. Durante la Guerra Fría, los tratados SALT, START e INFE establecieron límites, crearon previsibilidad, permitieron la verificación, pero el INFE fue abandonado. El nuevo START está a punto de expirar, y no hay negociaciones serias para su renovación. Y sin tratados, sin inspecciones, sin transparencia mutua, la carrera armamentística se acelera sin control. Rusia desarrolla nuevos sistemas, Estados Unidos desarrolla contramedidas. China, al no estar sujeta a ningún tratado de control de armamentos, expande rápidamente su arsenal. Y nadie sabe exactamente qué tiene el otro. Y la incertidumbre genera paranoia. Y la paranoia genera sobreconstrucción. Y la sobreconstrucción genera más incertidumbre. Y la espiral continúa. A diferencia de la Guerra Fría, ahora hay más actores nucleares. Hay India, Pakistán, Israel, Corea del Norte y potencialmente Irán próximamente. Cada actor adicional multiplica las posibilidades de uso nuclear, no necesariamente entre superpotencias, sino en conflictos regionales que luego las involucran. India y Pakistán entran en guerra por Cachemira. Ambos poseen armas nucleares. Se produce una escalada. China, aliada de Pakistán, se siente obligada a intervenir. De repente, un conflicto regional se convierte en una crisis que involucra a 3 potencias nucleares. Los guiones cuidadosamente elaborados de la Guerra Fría sobre cómo gestionar la tensión bilateral no funcionan en un entorno multipolar donde las lealtades son complejas y los intereses se entrelazan de forma impredecible. Hay una dimensión de la guerra moderna que quizás da más miedo que cualquier tecnología o configuración geopolítica. Es la dimensión psicológica. La mentalidad colectiva, piénsalo, durante la Guerra Fría, ambos bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética, habían vivido en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Los líderes en Moscú y en Washington tenían recuerdos muy vívidos de la destrucción total, de ciudades enteras convertidas en escombros, de decenas de millones de muertos. Y ese recuerdo, por horrible que fuera, actuó como un freno, sirvió como un recordatorio visceral, en los huesos, de lo que realmente significa una guerra total. Pero esa generación ya no está al mando. Los líderes actuales, en su mayoría, no han experimentado una guerra a gran escala en su propio suelo. Crecieron en un periodo de paz relativa, y una paz tan prolongada crea una ilusión muy peligrosa. A la ilusión de que la paz es el estado natural de las cosas, que la guerra es una anomalía, algo que se puede controlar fácilmente, que la violencia se puede calibrar, contener y gestionar como si fuera un termostato. Esta ilusión es increíblemente peligrosa porque elimina ese miedo saludable, esa cautela que antes impedía tomar decisiones totalmente descabelladas. Y no solo los líderes han cambiado, las poblaciones también. Durante la Guerra Fría, la amenaza nuclear era una constante en la vida diaria. Había ejercicios de defensa civil, la gente construía búnkeres en sus patios traseros. La cultura popular, las películas, los libros,
Todo estaba saturado de una ansiedad apocalíptica, y ese miedo, aunque era incómodo y generaba angustia, mantenía a la gente alerta. Mantenía a los líderes bajo presión para evitar a toda costa una confrontación directa. Pero las generaciones actuales, especialmente en Occidente, han crecido sin esa ansiedad constante. Han crecido creyendo que las armas nucleares son reliquias del pasado, piezas de museo, que una guerra entre grandes potencias es imposible porque nuestras economías están demasiado interconectadas, que la globalización, en su avance imparable, ha vuelto obsoleto el concepto mismo de conflicto a gran escala. Y por eso, cuando un conflicto estalla, cuando Rusia invade Ucrania, cuando China amenaza a Taiwán, la reacción es de shock, de indignación. Pero no hay una comprensión profunda y real de lo rápido que una situación puede deteriorarse, de cómo puede escalar hasta convertirse en algo completamente incontrolable. A todo esto, hay que sumarle un amplificador que no existía durante la Guerra Fría: a las redes sociales. La desinformación y las noticias falsas se propagan a una velocidad vertiginosa, mucho más rápido que cualquier corrección o desmentido. Videos editados de forma maliciosa crean narrativas falsas que incitan al odio y a la división. La tecnología de los deepfakes puede hacer que parezca que un líder mundial dijo algo que nunca pronunció, complicando hasta el extremo la diplomacia en medio de una crisis. Y lo más grave es que las poblaciones están cada vez más fragmentadas en sus propias burbujas de información. Cada grupo consume noticias y opiniones que confirman sus propias creencias, hasta el punto de que ya ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos más básicos. Y cuando no hay un consenso sobre la realidad, cuando la mitad de la población cree en un conjunto de hechos y la otra mitad en uno completamente contradictorio, la capacidad de una sociedad para dar una respuesta colectiva y coordinada se evapora. Las democracias, que dependen de un cierto nivel de consenso para funcionar, se paralizan justo en el momento en que necesitan ser más ágiles y decisivas. Los expertos también señalan un fenómeno preocupante en la fatiga institucional. Las organizaciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prevenir futuras guerras, como las Naciones Unidas, están envejeciendo. Se han vuelto escleróticas, lentas, ineficaces. La Organización de las Naciones Unidas se convierte casi en un chiste cuando su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad, está permanentemente dividido y paralizado por los vetos de sus miembros permanentes. La OTAN se expande, sí, pero su cohesión interna es cada vez más cuestionable. La Unión Europea debate y debate, pero a menudo actúa con una lentitud exasperante. Ya no existe un foro global verdaderamente eficaz donde las grandes potencias puedan sentarse a resolver sus disputas de forma pacífica. Y en ausencia de instituciones funcionales, ¿qué queda? Queda la fuerza bruta. Y la fuerza bruta solo entiende un lenguaje anhel de la violencia. La fuerza genera una contrafuerza, y el ciclo de la violencia se perpetúa una y otra vez, sin los controles y contrapesos institucionales que antes, por imperfectos que fueran, al menos ofrecían alguna alternativa. Económicamente, hemos caído en una paradoja muy extraña. Durante la Guerra Fría, los bloques estaban económicamente separados. El comercio entre el bloque comunista y el occidental era mínimo. Esto significaba que las sanciones económicas tenían un impacto limitado, pero también que no existía esa interdependencia que, en teoría, debería evitar los conflictos. Ahora, nuestras economías están profundamente integradas. En teoría, esta integración debería ser el mayor disuasivo para la guerra, ya que el coste económico sería inaceptable para ambas partes. Pero hemos visto que no es así. Rusia invadió Ucrania a pesar de su enorme dependencia de los mercados occidentales. Y lo que es más, descubrió que podía reorientar su comercio, que países como China e India estarían dispuestos a comprar el petróleo y el gas que Europa rechazaba. Por su parte, Occidente descubrió que las sanciones duelen, sí, pero no paralizan por completo la economía de un país tan grande. Las economías se adaptan, las cadenas de suministro se reorganizan, y así, la interdependencia económica, que se suponía que era el factor disuasorio definitivo, ha resultado ser mucho menos vinculante de lo que pensábamos. Y si no impidió que Rusia atacara Ucrania, ¿por qué iba a impedir que China atacara a Taiwán? Sobre todo,
Si Pekín lleva años preparándose para minimizar el impacto económico de un conflicto así, y por si todo esto fuera poco, ahora tenemos un factor que era completamente inexistente durante la Guerra Fría: el cambio climático. El calentamiento global está agotando los recursos a un ritmo alarmante. El agua dulce escasea cada vez más, las cosechas fracasan por sequías o inundaciones. Millones de personas se ven obligadas a migrar, y la escasez de recursos, históricamente, siempre ha generado conflictos. Estos conflictos, a su vez, desvían la atención y los recursos que deberíamos estar dedicando a luchar contra el cambio climático. Y así, el cambio climático empeora, lo que genera más estrés sobre los recursos, más migraciones y, por tanto, más conflictos. Es una espiral descendente aterradora, donde dos problemas existenciales, la guerra y el colapso climático, se retroalimentan mutuamente. La cooperación internacional que se necesita desesperadamente para abordar la crisis climática se vuelve imposible cuando las mismas naciones que necesitan cooperar están enfrascadas en conflictos geopolíticos, ya sean directos o indirectos. Así que la humanidad no solo se enfrenta a la amenaza de una guerra nuclear, sino también a la amenaza del colapso climático. Y ambas, al mismo tiempo, y nuestros sistemas políticos y económicos actuales no fueron diseñados para lidiar con ninguna de estas dos crisis, y mucho menos con ambas a la vez. Gracias por quedarte hasta el final. Si este análisis te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¿Recuerdas las historias de la Guerra Fría? Esas décadas de tensión, con dos superpotencias apuntándose mutuamente, donde el mundo entero contenía la respiración. Muchos pensamos que con la caída del muro de Berlín, esa era de miedo existencial había terminado. Pero, ¿y si te dijera que muchos expertos en seguridad global creen que estamos entrando en una época aún más peligrosa? Hoy vamos a explorar por qué la preocupación está en su punto más alto, y por qué el panorama actual podría ser más complejo e impredecible que la propia Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, las reglas del juego, aunque aterradoras, eran relativamente claras. Había dos actores principales en Estados Unidos y la Unión Soviética. Era un mundo bipolar. Ambos bandos entendían el concepto de destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés. La idea era simple y escalofriante en sí. Uno lanzaba un ataque nuclear, el otro respondería con la misma fuerza, llevando a la aniquilación de ambos. Esta lógica, por perversa que parezca, creó una especie de estabilidad. Había líneas rojas claras, canales de comunicación directa para desactivar crisis, y un entendimiento mutuo de que cruzar ciertos límites era impensable. Era un baile peligroso, pero un baile con una coreografía conocida. Ahora avancemos rápido hasta hoy. El mundo ya no es bipolar, es multipolar. Ya no tenemos solo dos grandes potencias dominando el escenario. Tenemos a Estados Unidos, una China en rápido ascenso, con una influencia económica y militar sin precedente. Una Rusia resurgente que busca reafirmar su poder, y potencias regionales como India, Brasil o Turquía, cada una con sus propias ambiciones y capacidades. Esta multipolaridad hace que el tablero de ajedrez geopolítico sea infinitamente más complicado. Ya no hay solo dos jugadores moviendo las piezas, hay muchos, y no todos siguen las mismas reglas ni tienen los mismos objetivos. Las alianzas son más fluidas y menos predecibles. Un país puede ser un socio económico en un área y un rival estratégico en otra. Esta complejidad aumenta exponencialmente el riesgo de errores de cálculo. Un conflicto regional podría escalar rápidamente, arrastrando a múltiples potencias de maneras que eran difíciles de imaginar durante la Guerra Fría. Otro factor crucial es la tecnología. La Guerra Fría se centró en la carrera armamentista nuclear y espacial. Hoy, el campo de batalla es mucho más amplio y, en muchos sentidos, invisible. Hablemos de la guerra cibernética. Un ataque cibernético bien ejecutado puede paralizar la infraestructura crítica de un país entero en redes eléctricas, sistemas financieros, comunicaciones, suministro de agua, y lo más inquietante es la atribución. ¿Quién lanzó el ataque? ¿Fue un Estado-nation, un grupo de hackers patrocinado por un gobierno o un actor no estatal? Esta ambigüedad
hace que la respuesta sea increíblemente difícil. No puedes aplicar la lógica de la destrucción mutua asegurada a un ciberataque cuando no estás seguro de quién es tu adversario. No hay un botón rojo cibernético que garantice una represalia simétrica y disuasoria. Luego está la inteligencia artificial en el ámbito militar. Estamos al borde de una era de armas autónomas, los llamados robots asesinos, drones y sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana directa. Esto plantea dilemas éticos y de seguridad aterradores. ¿Qué pasa si un sistema de IEE comete un error? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se controla una escalada si las decisiones de vida o muerte se toman en milisegundos por algoritmos? La velocidad de la guerra impulsada por la EEA podría superar la capacidad humana para controlarla, creando escenarios de conflicto que se desarrollan más rápido de lo que los líderes pueden negociar o siquiera comprender. Esto es algo que los estrategas de la Guerra Fría ni siquiera podían soñar. Además, la naturaleza de las amenazas ha cambiado. Durante la Guerra Fría, la principal amenaza era un conflicto directo entre estados. Hoy, los actores no estatales juegan un papel mucho más importante. Organizaciones terroristas globales, redes criminales, transnacionales, grupos paramilitares, todos tienen la capacidad de desestabilizar regiones enteras e incluso desafiar a estados-nación. Estos grupos no operan con las mismas reglas, no tienen un territorio fijo que defender ni una población que proteger de la misma manera que un estado. Su lógica no es la de la disuasión tradicional, lo que los convierte en adversarios impredecibles y difíciles de combatir. Y no podemos olvidar la desinformación, el arma de nuestra era. La propaganda no es nueva, por supuesto, pero la escala, la velocidad y el alcance de las campañas de desinformación modernas, impulsadas por las redes sociales y los algoritmos, son de otro nivel. Se pueden sembrar divisiones, erosionar la confianza en las instituciones democráticas, influir en elecciones y polarizar sociedades enteras desde un teclado a miles de kilómetros de distancia. Esta guerra cognitiva socava la cohesión social, que es la primera línea de defensa de cualquier nación. Durante la Guerra Fría, la información estaba mucho más controlada por los estados. Hoy, vivimos en un ecosistema de información caótico y fragmentado, donde la verdad a menudo se pierde en el ruido. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Significa que los mecanismos de seguridad que nos mantuvieron a salvo durante la Guerra Fría ya no son suficientes. Las líneas rojas son borrosas. Los adversarios son múltiples y diversos. Los dominios del conflicto se han expandido al ciberespacio y al espectro cognitivo. Y la tecnología está acelerando todo a un ritmo vertiginoso. Un experto lo resumió de esta manera: durante la Guerra Fría jugábamos al ajedrez. Un juego complejo, pero con reglas claras y un oponente definido. Hoy estamos jugando a un ajedrez tridimensional, con múltiples tableros, jugadores que entran y salen del juego, y piezas que cambian de forma y función a mitad de la partida. Es un entorno mucho más volátil e inestable. La preocupación no es necesariamente por una guerra nuclear total e inmediata entre dos superpotencias, aunque ese riesgo, lamentablemente, nunca ha desaparecido por completo. La preocupación real es por la escalada involuntaria. Un ciberataque que se sale de control. Un enfrentamiento entre drones autónomos en una zona en disputa. Una campaña de desinformación que provoca disturbios civiles y una respuesta militar exagerada. Un conflicto regional que, debido a las complejas redes de alianzas, se convierte en un incendio global. La falta de canales de comunicación claros y de confianza entre las principales potencias es quizás el aspecto más alarmante. Durante la crisis de los misiles en Cuba, a pesar de la tensión extrema, existía una línea directa entre Kennedy y Khrushchev. Hoy, la desconfianza entre las grandes potencias es tan profunda que la diplomacia y el diálogo a menudo quedan en segundo plano. No se trata de ser alarmistas, sino realistas. Reconocer la complejidad y los peligros de nuestro tiempo es el primer paso para poder navegarlos. Necesitamos urgentemente desarrollar nuevas normas y tratados para la era digital, para la inteligencia artificial en la guerra. Necesitamos reconstruir los canales de diálogo y fomentar la transparencia para reducir el riesgo de errores de cálculo. Y a nivel individual, desarrollar un pensamiento crítico para resistir la desinformación es más importante que nunca. El mundo de la Guerra Fría era peligroso,
sin duda. Pero era un peligro que, en cierto modo, entendíamos. El mundo de hoy presenta un conjunto de peligros más difusos, interconectados y de rápida evolución. Por eso, cuando los expertos en seguridad global dicen que están más preocupados ahora que entonces, no lo dicen a la ligera, se enfrentan a un paradigma de riesgo fundamentalmente nuevo y mucho más impredecible. Y comprender esa nueva realidad es crucial para todos nosotros. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Es un tema complejo y que da para mucho debate. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que estamos en una era más peligrosa que la Guerra Fría? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. Hasta la próxima.